me han guardado ese traje de la santidad. América para Cristo. América, escucha. Oh, América para Cristo. Su Biblia, abre su Biblia en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 13. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Y vamos a estar viendo el versículo Mateo 13. Gloria al nombre del Señor. Déjame buscarlo aquí que me pasé para acá. Mateo 13, verso 53. También adelante el verso 53 de Mateo capítulo 13. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Dice la Biblia así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció, Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob y José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? También tenía hermanas Jesús, hermano. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Siéntese en esta hora. Tragedias del maligno en el espíritu de las personas. Este me acaba de esta hora. Tragedia del maligno en el espíritu de las personas. Gloria a Dios. Hermano, cuando escudriñamos la Biblia, la palabra de Dios, nos damos cuenta qué es lo más importante, o qué fue lo más importante para el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. ¿Qué fue lo más importante que Jesucristo hizo en su ministerio terrenal? Hoy en día en la iglesia hay muchos asuntos importantes que tratar, muchos temas que tocar de importancia en la iglesia. Algunos ministros del evangelio enfocan más su congregación en la alabanza, en la adoración, buenas iglesias con una gran alabanza, y la gente le gusta ir a la iglesia y van a adorar a Dios. Yo voy a la palabra de Dios y yo me doy cuenta por la palabra de Dios que hubo un punto bien importante en la Biblia en la cual yo me quedo maravillado, sorprendido. ¿Qué fue lo que a Jesús le interesó de la gente? Mira, a Jesús lo que le interesó más de la gente fue formar discípulos. O sea, hacer gente para el reino de Dios. Que la gente entienda el reino de Dios. Que nosotros comprendamos por qué Dios nos ha llamado el evangelio. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es la guerra que tenemos que liberar todos los días nosotros? Porque nosotros estamos librando una guerra, una batalla todos los días contra las fuerzas del maligno. Todos los días estamos librando una guerra contra las fuerzas del maligno. Entonces todos los días hay tragedia. Pero la tragedia que hay no es, hermano, no tiene que ser para nosotros, porque nosotros ya somos gente bendecida por el Padre en Cristo. Entonces Jesús, formando discípulos, Jesús, todo el capítulo 13 del libro de Mateo es un capítulo de enseñanza. Si usted lee Mateo capítulo 13,
es un capítulo de enseñanza. Jesús quiere que la gente entienda, el pueblo de Israel, o más bien sus discípulos, su gente llamada, quién es Él. Fíjense que este capítulo es un capítulo rico en sabiduría de Dios, en sabiduría de lo alto. ¿Qué es lo más importante para usted en el Evangelio? Vamos a ver por la palabra de Dios cuáles son las tragedias del enemigo en el espíritu de las personas y por qué mucha gente, como expliqué el sábado en la palabra, están turbados. Aunque estemos en el Evangelio, estamos turbados. Y a veces, aunque vayamos como Jesús, como discípulos en la barca, tenemos temor, tenemos miedo, perdemos la fe. Aunque estemos en la congregación, aunque tengamos a Jesús, van a venir dardos del maligno, van a venir susurros a nuestro oído, van a venir un montón de situaciones en las cuales nosotros nos van a separar del amor de Cristo, de la voluntad de Cristo. Si estamos en un lugar donde usted no se le está enseñando la palabra de Dios, si está en un lugar donde la iglesia prefiere más brinco y más relajos y un montón de cosas que la palabra de Dios, no estamos en el lugar correcto. Dios quiere que su pueblo sea formado como discípulos. Como discípulos. Lo más importante en esta vida es que usted sea formado como discípulo. Jesús comenzó a enseñar y todo el capítulo 13 yo le voy a hacer un recorrido solamente para darle lo que habla el capítulo 13. Me conozco toda la historia de todo lo que le voy a decir, que no le voy a hablar siquiera nada de estos puntos, pero solo le voy a tocar los temas que Jesucristo hizo que la gente entendía enseñándole parábolas. Las parábolas eran enseñanzas donde el Señor ilustraba algo físico para traerlo al reino espiritual. Y los discípulos tenían que poner su mente receptiva a qué era lo que Jesús les quería explicar. Ellos mismos no entendían. Ellos mismos a veces llamaban al Señor, ¿y por qué con nosotros? ¿Qué quiere decir la palabra? Ustedes tampoco entienden. Nosotros tenemos un poder muy grande dentro de nuestro espíritu que Dios nos ha dado para entender el reino de Dios. Por eso es necesario que nosotros estemos en la casa de Dios para oír palabra de Dios. Gloria a Dios. El internet en estos últimos días es una bendición que la gente ve. Quizás en otros tiempos no los podían ver por internet, pero el internet también, hermano, está acomodando a muchos cristianos en estos últimos días, hermano. ¿No se acuerdan una vez que les conté de una hermana que ella que no la miraba en la iglesia y le pregunté que se estaba congregando y me dijo que tenía un pastor por internet? Pues hay cristianos de internet, hay cristianos de radio. El cristiano tiene que tener un pastor, una iglesia, tiene que ser un discípulo, tiene que ser formado y tiene que entender para qué Dios lo llamó. Todos, hermanos, todos. Mire, Jesús explica, y mire, yo no le voy a contar todas las historias porque es demasiado, pero solo le voy a dar los títulos de la historia que el Señor enseña en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que yo siempre les he dicho que le pregunté al Señor por qué la gente no se queda en las congregaciones? ¿Por qué la gente no madura en el reino de Dios? ¿Sabe por qué? Porque la palabra no cayó en buena tierra. La semilla cayó en algo terreno. Comenzó Jesús enseñando la parábola del sembrador a los discípulos. Aquí Jesús nos explica a nosotros cuáles son los cristianos que permanecen en las congregaciones. Los cristianos de la semilla, que es la palabra de Dios, cayó en su propio corazón, hermano. Porque Dios trata con nuestro corazón para despertar con nuestra mente. ¿Sabe, hermano, que a los pensamientos, al corazón van todos, hermano, los pensamientos, y del corazón van todas las cosas? Entonces, nuestro corazón tiene que estar receptivo a la palabra de Dios. Y ojalá que mientras Cristo viene, mientras el rapto de la iglesia se acerca, podamos entender el reino de Dios y podamos ser salvos. Amén, amén. Ojalá que mientras el rapto de la iglesia está a punto de acontecer, entendamos el reino de Dios y su palabra, y nos vayamos con Cristo y nos ayude Dios. Ojalá, hermano, que así sea. Ojalá que el Señor, hermano, no, como dijo Pablo, en su palabra el Señor haya estado trabajando con nosotros y entendamos el reino de Dios. Porque esto del reino de Dios solo es para gente que lo entiende. Y ya va a ver qué tragedias hay. Mire, la parábola del sembrador, comienza Jesús y luego explica la parábola. La parábola de la cizaña.
cizaña en la iglesia y trigo. El trigo será enrollado, hermano, y puesto en el granero. La cizaña será envuelta, hermano, y puesta para ser quemada. Una separación, aleluya, de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dios se lleva trigo, no se lleva paja, hermano, trigo. No se lleva cizaña, se lleva, aleluya, gente que ha nacido de Dios. Y a veces podemos estar en una iglesia y la gente puede decir, ay, que esa iglesia hay muchos cristianos ahí que son así. Usted no se preocupe por eso. Usted trate de hacer la voluntad de Dios usted mismo. Hay que madurar para hacer la voluntad de Dios. No hay que estar viendo nosotros ni a izquierda ni a derecha, porque nos podemos perder. Es necesario que crezca el trigo con la cizaña. En la iglesia siempre no va a haber gente buena como muchos lo creen. No todos los que estamos en la iglesia somos convertidos. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a madurar, a ser discípulos del Señor. Si no, nos podemos perder, hermano. Dios no quiere eso. Diga conmigo, Dios no quiere eso. Explica Jesús la parábola, hermano, de la semilla de mostaza. Como la más pequeña es la hortaliza, pero cuando crece es la más grande porque se extiende. Así nuestra vida tiene que ser tendida en Dios, hermano, en fe, en poder. Hay una tragedia en el espíritu de la persona que el diablo pone, hermano, que yo veo es la incredulidad. Tragedia número 1, incredulidad. Tenemos a un Dios poderoso, hay que creerle a Dios. Si Él nos introdujo, si Él tuvo misericordia de nosotros y nos introdujo al Evangelio, Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Él es poderoso, Él nos escogió para algo grande. Y usted tiene la responsabilidad de decir, Jesús, tú me has escogido a mí para que yo sea salvo del Señor. La Biblia dice que, mire, que la voluntad de Dios no es que el infierno esté lleno de gente. La voluntad de Dios es que el cielo esté lleno de gente. El diablo quiere que todos vayan al infierno como Él ya tiene su lugar permanente. A nosotros Dios nos ha escogido. Y nos ha escogido con un propósito, hermano. Aleluya. La parábola de la semilla de mostaza. Habla Jesús. La parábola de la levadura. El tesoro escondido. La perla de gran precio. Todas estas son parábolas. La red. El reino de los cielos es como una red que se tira, hermano, y se agarran los peces. Se agarran los peces. Ahora ya pescados se llaman peces. Se agarran, mi hermano. Y luego cuando se sacan la gran montón de peces, hermano, se comienza a decir, este pez está bueno. Así como nosotros, pues. Que cuando agarramos peces decimos, este está bueno. Este lo tiro porque me ha dado un ticket. Este está bueno. Y así sucesivamente. Pero así va a ser el reino de Dios. En el día final yo voy a decir, me llevo a este, me llevo al otro, me llevo a este se va conmigo, este va, este no. El reino de los cielos es como una red, se tira y en el día final Dios va a hacer una separación. Así es, amén. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. La perla de gran precio, una perla de gran precio que se encontró y se escondió, hermano. Este evangelio, aleluya, que nadie lo saque de tu corazón. Que son los nuevos y viejos, hasta llegar aquí, donde nosotros llegamos a la porción que leímos en esta hora, que es esta porción aquí que leímos, donde esta gente, Jesucristo les estaba explicando, pero como ellos no entendían el reino de Dios, no vieron a Jesús como Dios. Si no miramos a Jesús como Dios, estamos metidos en problemas. Y cuando no miramos a Jesús como Dios, es cuando no obedecemos a lo que dice Jesús, hermano, su palabra. Gloria al nombre del Señor. Sí, hermano, porque decimos que amamos a Dios, hermano, pero verdaderamente estamos poniendo nuestra vida en sacrificio de nuestro Dios. Nosotros, los que estamos aquí, cuando terminó Jesús de hablar todas estas palabras, se fue de ahí y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de manera que se maravillaban y decían la gente, wow, como decían ellos, ¿dónde tiene él tanta sabiduría? Que la sabiduría viene de lo alto, hermano. Y luego decían ellos, no entendían que esta sabiduría venía de lo alto. Entonces se comenzaban a decir, ay, no es el hijo del carpintero. O sea, para ellos no era Dios, el hijo del carpintero era para ellos. Para mucha gente Jesús no es Dios, es el hijo del carpintero. Así lo ven, hermano. Es el hijo de José, pero yo no veo a Jesús como el hijo de José. Yo veo a Jesús como el hijo de Dios. ¿Cuánto ven a Jesús aquí como el hijo de Dios? Y no es el hijo de José, ¿cierto? Yo no sé que te ha venido del cielo. No entendían, hermano, no entendían cómo Jesús, el Espíritu Santo se había
el Espíritu Santo había venido, se había, amén, en María había hecho la obra y había nacido ese niño Jesús, hermano. Ellos no entendían, ellos decían, bueno, su papá es José y su mamá es María. Pues no entendieron que Jesús no fue hecho por voluntad, hermano, humana, de hombre, sino que el Señor vino aquí con un propósito, y para eso tuvo que hacerse carne, transformarse, la transformación. Es como nosotros, pues, ahora en el Evangelio, ya no somos, hermanos, hechos de carne y sangre, hermanos, papá y mamá, somos nacidos de Dios, somos nacidos de Dios, tenemos la simiente de Dios, tenemos el ADN de Dios, tenemos el ADN de Cristo. ¿Cuántos de el ADN de Cristo? Tenemos el ADN de Cristo, somos hijos de Dios en Cristo. Aleluya. Ellos decían, no, María se llama su mamá, y tiene algunos hermanos ahí que se llaman Jacob, José, Simón y Judas. No es el Iscariote no va a confundir, es otro Judas hay muchos Judas ahí, hermano. Aleluya. No están todas sus hermanas, dice que se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. No le creían, hermano. No le creían. Mire, démosle gloria a Dios si a nosotros nos creen. Si a usted le creen en su casa que usted es un buen esposo, denle gloria a Dios. Si a usted le creen que usted es un buen hijo, denle gloria a Dios. Si a usted le creen que usted es una buena esposa, denle gloria a Dios. Porque no, hermano, no en nuestra propia casa, con lo que no los cree mucho. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? No hay profeta igual en su propia tierra. Se fue, hermano, a predicar a Nazaret, y ahí fue donde la Biblia dice que la gente no aceptaron la palabra y lo quisieron tirar sobre un despeñadero, y él se apartó de ellos y se fue. Cuando nosotros no aceptamos esta bendita presencia de creerle a Cristo, el diablo pone incredulidad en nuestros corazones para querernos apartar del amor de Dios y de la verdad de Dios. Entonces queremos tirar al Señor por un despeñadero. La voluntad de Dios en los últimos días es que la iglesia esté unida en amor, juntos, que adoremos a Dios, que nos llevemos bien los unos con los otros. La voluntad de Dios está en la iglesia en estos últimos días. Tiene que permanecer, hermano, en fe, creyéndole a Dios. Amén, amén. ¿Está aquí conmigo en esta hora? La incredulidad, eso es un problema. Satanás pone la incredulidad. Mire qué es la incredulidad. La incredulidad, dificultad de creer una cosa, falta de fe. Eso es incredulidad. Aleluya. Y en la Biblia hay muchas historias de incrédulos que no le creyeron al Señor, aún viendo su gloria, no le creyeron. Como Zacarías, por ejemplo, cuando le llegó el ángel, le dijo, Zacarías, tu mujer el otro año va y no creyó. Y como el ángel sabía, hermano, le dijo que no había creído, pues desde hoy hasta el día que nazca Juan, vas a quedar, le digo, es mudo. Ahí estaba Zacarías, mi hermano, mudo, hermano, sin hablar, hermano. El propósito de Dios, que si nosotros no le creemos a Cristo, hermano, siempre vamos a andar mudos. Hay que creerle a Dios, aleluya. ¿Tú te imaginas que aunque era un hijo de Dios y aunque era un sacerdote del Señor, pero te imaginas mudo, hermano? ¿Te imaginas que ese hombre por todo el tiempo no habló? Hasta cuando nació, hermano, el niño Juan, se lo miraron ahí y dice, ¿y cómo le ponemos? Pongámosle esto, pongámosle otro nombre. Y él estaba allá, Juan, dice. Hasta ahí, hermano, se le soltaron y habló la palabra de Dios, se cumplió la palabra. Todo lo que Dios habla, hermano, se cumple, hermano. ¿Te imaginas por la incredulidad de Dios se pone algo que no venga siquiera ni del enemigo, sino que venga de Dios por no creer? Porque Dios también, hermano, pone cosas por falta de fe, por no creer. Y aquí dice la Biblia que Jesucristo se fue y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Si nosotros somos gente de fe, aquí en este lugar podrían pasar, hermano, milagros grandes, hermano. Así es, aleluya. Milagros grandes, hermano. Usted tiene que confiar. Hay gente que dice que ese milagro, hermano, ni testifican, hermano. La Biblia dice que cuando si tú haces algo, hermano, y que el Señor te pone en tu corazón, testifica lo que Dios hizo para tu vida, lo que Dios hizo para ti. Aleluya, eso edifica. Porque estamos escasos de milagros.
Fue al nombre del Señor. Y aquí hay muchos testimonios de gente que le creyó. Por ejemplo, el centurión romano, aquel hombre hermano que mire, ve, yo le voy a decir una cosa a usted. Mire, ve. Ojo, esta palabra que voy a decir, que Dios me la revela ahorita, recibí ese email desde los cielos, amén. Estoy conectado ahorita con Yahova.com. Y ahorita me mandó un email para ir a Monte de los Olivos. Aleluya. Mire, hermano, pero también lo que le voy a decir. Fíjese que el centurión tenía su criado enfermo. Enfermo lo tenía su criado. Dice la Biblia, hermano, que estaba su criado enfermo. Y mire qué bonito cuando un hermano, cuando es la voluntad de Dios, mire, ve, hasta los mismos patrones tienen que ser de bendición para usted, para su vida. La Biblia dice que este amo, hermano, este hombre, dice que intercedió por su criado a Jesús, hermano. Pero hoy en día los patrones más bien sacando a la gente, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. No tiene que ser así, hermano. Tiene que haber gracia. Porque Dios, hermano, mire, este hombre entendió, hermano. Este hombre entendió el propósito de Dios. Y mire, él fue y le dijo, Jesús le dijo, mire que es un hombre, porque este hombre, este criado, es un centurión romano. Este es el pueblo de Israel, es un romano. Y mire que él, hermano, tiene tanta fe y también él reconoce también su condición. Otra de las cosas, mire, un buen jefe reconoce su condición y reconoce, hermano, mire, le digo, yo le digo, porque en verdad, hermano, a veces que hay patrones que son un poquito, hermano, muy duros, hermano, con la gente. No tiene que ser así. Mire que Jesucristo le dijo, yo voy a ir, le dijo, no vaya, Señor, le dijo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Dice la Biblia que inmediatamente, en inglés se dice immediately, inmediatamente su criado fue, hermano, sano. Así quiere Dios, amén, que haya gracia en cada uno de nosotros. Amén. Porque hay que entender el reino. Te lo voy a decir por qué. Porque la mente que ellos tienen allá no es la mente que tú tienes. No te van a entender, no te van a comprender. La dimensión que tú estás es una dimensión más grande, es una dimensión de arriba. Es una dimensión donde tú entiendes que vas pasando por esta vida, pero que esta vida solo va de pasada. Amén. Y que te espera algo más grande allá, la vida eterna. Te espera Jesús para siempre. Entonces estamos aquí en este mundo de pasada. Entonces no hay que esclavizarlo en este mundo. No hay que ser incrédulo. Hay que creerle a Dios, hay que creerle a Cristo. Así es, aleluya. Hay que creerle a Dios, hay que creerle a... Hermano, Cristo provee, hermano. Amén. Un poquito de fe y Cristo provee. Lo que pasa es que hay que tener fe y hay que creer en el Señor. Mire, allá está la gente inafanada, todo el mundo ahí, pensando en la papa, porque la gente hoy en día solo piensa en la comida. Aleluya. Y ha llegado el día de mañana y están pensando, ¿qué van a comer mañana? Solo pensamos en la comida de acá, hermano. Y la comida de arriba. Y mire, 5,000 tenía Jesús ahí. Señor, mira, Señor, la gente tiene hambre. Señor, mira, ve, y mañana vamos a comer. Y mire, Dios para arreglar un asunto lo arregla rápido. Por eso tu voluntad tiene que estar en las manos de Dios. Porque Dios para arreglar un asunto lo arregla rápido. Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestros propios méritos, eso nos va a costar una eternidad y ni lo logramos. Pero cuando decimos que sea Jesús que lo arregle, la bendición es instantánea, rápida. Apareció un mujer por ahí y le digo, Señor, mira, tengo aquí 5 panes y 2 peces. Esto puede servir de algo. Mire, hermano, mire la fe de alguien, Dios la aumenta, hermano. Y fue un instrumento de Dios, 5 panes y 2 peces. Jesús clama al cielo y hermano, y comen todo. Y todavía sobre todavía 2 recetas. Y hubo para todos comida. Estaban preocupados. Jesús arregla las cosas. Jesús se va a encargar de arreglar todos nuestros problemas. Pero hay que tener fe, no hay que ser incrédulo, hay que creer al Señor. Y cuando creemos, entonces actuamos. Acuérdense bien que la incredulidad es lo opuesto al temor. El temor es falta de fe. Tenemos a un Dios grande. Nosotros, si la mente de nosotros fuera más allá, nosotros
nosotros fuéramos gente, pero de victoria, pero no hay fe en la tierra. Por eso la Biblia habla, por eso la Biblia dice, allá fe el Hijo de Dios cuando venga en la tierra, no hay fe. Dejamos a Cristo por falta de fe a veces. Ay, ¿qué va a pasar ahora? Y si no hago esto, y si no hago lo otro. Jesús tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo? Jesús tiene cuidado de nosotros. Así es. Si la Biblia dice que siendo malos sabemos dar buena, va a tomar nuestro Padre celestial de los cielos, nos va a nosotros. Entonces hay que tener fe. Tenga fe. Aleluya. Denle una paz a Cristo en esta hora. Entonces, el diablo es una tragedia. El diablo se encarga de matar fe. Asesino de fe. El diablo quiere que la gente sea incrédula, que no le creen a Dios. Y si eres cristiano, mira cómo vives, mira cómo están. A algunos hasta el diablo le mete, estaban mejor como estabas antes. Ni anhelar, ni querer la riqueza de los impíos. Así es, aleluya. Si lo que tienen, ay, hermano, mire cómo vive, tiene todo. Y mire, tiene carro, tiene casa, tiene aquí, tiene dinero. Y no vaya a la iglesia. Déjelo ahí, hombre. Usted tiene algo más importante. Porque usted no se parece a estos que hablaron aquí de Jesús. Se parece a usted, a los que le creen al Señor. Dios da a buscar lo que nosotros tengamos fe. Cada día, hermano, mire, cada día esta vida es pura fe. Desde que nosotros levantamos nuestra cama y ponemos un pie, es fe. Así es. Fe. Y Dios nos haga, dijo nosotros, no seamos incrédulos, seamos gente de fe. No llego hoy, llega mañana. Amén. Amén, amén. El hermano Nicolás me había contado, pastor, mire, ve, mis hijos vienen, pastor, y tenga fe. Dios lo va a traer a usted. Mañana lo va a recoger al aeropuerto. Y a Dios. Porque Dios, hermano, cuando uno tiene fe, Dios obra. Y Dios toca gente, Dios toca muerte, Dios toca muerte, hasta coyote toca pues. Amén, amén. Dios es poderoso. Poderoso, aleluya. Primero hay que creerle a Dios. Vamos a poner primero en tus manos este asunto, Señor. Vamos a ver que Señor, que tu voluntad. Y lo ponemos en las manos de Dios. Y Dios, y oramos en fe. Hicimos ahí fe. Como cuando yo voy a pescar, pues la pesca se parece con la fe. Por eso la Biblia habla mucho de la pesca. La pesca es fe. ¿Acaso uno cuando tiene el suelo, uno anda viendo ahí abajo, ahí, que hay un pescado, que hay otro? Bueno, algunos tienen algunas máquinas que ellas son provisionales, que andan por ahí viendo ahí. Pues nosotros, que somos pescadores chipi. Bueno, digo, en el concepto de que hay que tiene lancha, no, y tiene mejores herramientas. Yo tengo todavía una lancha, ¿no? A que el hermano Emerson la vez pasada me dijo que íbamos a comprar una, voy a pescar. Nunca la compramos. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria al nombre del Señor. Entonces, es bien importante esto. Que nosotros no seamos, hermanos, incrédulos. Que tengamos fe. Que tengamos fe. Diga conmigo, yo quiero tener fe. Aleluya. Aleluya. Y aquí la Biblia está llena. Yo no voy a contar tanta historia de esta. Pero aquí está todo acciones de fe. La mujer del flujo de sangre tuvo fe para tocar a Jesús. Amén. Jairo y su hija tuvo fe. Solo quede solamente. Ya estaba su hija muerta. Aleluya. Entonces, ¿cómo obra Satanás en el espíritu de las personas? A través, hermano, de la incredulidad. Hay otro asunto bien importante por lo cual yo quiero que usted sea formado. Usted tiene la obligación de prepararse con la Biblia. Saque un tiempito y lea la Biblia. Hay cristianos, hermanos, que nos tocan la Biblia, hermano. Amén. De veras se lo digo con todo mi corazón. ¿No cree que es un misterio poderoso que el diablo no le gusta que la gente lea la Biblia? Así es. ¿Sabe por qué el diablo no le gusta? Porque si tú lees la Biblia, tú vas a tener conocimiento, Amén, amén. sabiduría, temor de Dios. No vas a ser engañado, vas a conocer la palabra. Si te llenas de sabiduría. Por eso que este libro está en muchos lugares y la gente lo ve y la gente no lo entiende ni lo conoce. Hay gente que no tiene ni más mínimo discernimiento de formación de la Biblia. Usted le pregunta alguna cosa a la gente de la Biblia, no saben, hermano.
Y las historias que él sabe son las más comunes. Las más comunes. David mató a Goliat, a Jonás lo tragó el pez, Moisés abrió el mar. Pero la Biblia tiene unas cosas que todavía no las hemos visto. Así es, amén. Ay, nosotros decimos, hay un montón de predicador que le dicen a Jesús, medio duro el hombre para predicar. ¿Sabe qué dice él? Si usted no le ha ido a la Biblia por lo menos 3 veces en su vida, cállese la boca. ¡Cállese la boca! Wow, dice uno. Santo Dios mío. Aleluya. A veces nosotros leemos, pero ni un evangelio, no leímos nada, hermano. Nada. Entonces, la ignorancia es, hermano, la ignorancia de los pueblos es la pobreza de los pueblos. Porque es que este país, hermano, es rico. Porque este país tiene bastante conocimiento. Este país tiene ciencia, científico. Aquí está gente, hermano, mire, ven, aquí hay grandes científicos, grandes hombres que estudian, hermano, se preparan. Están escudriñando, han ido hasta la luna. Imagínate el hombre, ¿sabe cuál fue el primer libro que se leyó en la luna? La Biblia, hermano. Es que la Biblia es famosa. ¿Cuántos alaban la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, hermano. La Biblia es la palabra de Dios. Usted quiere, como explicaba el hermano ayer en el grupo, en la célula, usted quiere conocer a Dios, tiene que tener el conocimiento, la sabiduría de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, el conocimiento, la sabiduría. Aleluya. Para el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora, el conocimiento de la palabra de Dios sin, hermano, obediencia, no vale tampoco, hermano. Es un conocimiento, hermano, vacío. Hay que poner en práctica el conocimiento. Acuérdate bien lo que dice la palabra del Señor, hermano. Nosotros tenemos que poner en práctica este conocimiento. Si no, para nada. ¿Para qué sirve el doctor si se graduó, hermano, y no va a ejercer la profesión? ¿Para qué sirve el abogado si no va a defender a nadie? ¿Para qué sirve que seamos cristianos, sepamos la Biblia y no la ponemos en práctica? Santo. Y bueno, yo creo que lo mejor es poner en práctica. Así es, aleluya. Después del conocimiento hay que ponerlo en práctica. Amén. Y cuando ella dice cada cosa, y dice esto, lo voy a hacer. Y le da duro a usted mismo, porque la palabra le pega a usted mismo. Pero cuando usted lo ve, no, es que no puede, es que la palabra aquí me lo dice, no se puede. Y cuando la palabra dice no se puede, no se puede. Dios bendiga, amén, a la iglesia. Y vamos a jugar al final del servicio por esta iglesia que andan, hermanos, en Washington DC, protestando, hermanos, para que no se apruebe el matrimonio entre el mismo sexo, hermano. Amén. Y vamos a orar por ellos, que nosotros no pudimos ir, pero hay un grupo de hermanos que somos el mismo cuerpo de Cristo que están allá, hermano, haciendo guerra con el diablo. Así es. Aunque esto va cada día de mal en peor, porque Cristo está pronto a venir. Aleluya. Entonces, la ignorancia es la segunda, hermano, problema que Satanás trabaja en el espíritu de las personas. El que no sabe es como que no mira. Usted ve toda la gente opinando allá afuera acerca de Dios. Y a uno a veces le pega hasta, le da hasta risa cómo la gente opina acerca de Dios. Esa es su manera de pensar que ellos tienen acerca de Dios. No tenemos una idea, hermano. Ni siquiera podemos imaginarlo como es Dios, hermano. Ni siquiera entonces la ignorancia, fíjense que por un lado esta palabra ignorancia dice que es una persona que no tiene cultura. Siempre se suele decir esto, cuando una persona es ignorante no tiene cultura. Es un ignorante, decimos, porque la gente no tiene cultura. Pero lo que está hablando aquí, esto no estamos hablando de esto, estamos hablando nosotros de la ignorancia, de conocer quién es Dios. Y no nuestra propia sabiduría, sino la sabiduría de la Biblia. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjense que por otro lado la ignorancia es falta de conocimiento acerca de una materia o asunto determinado. O sea, ignorancia es no saber. ¿Cuántas veces usted entra al mecánico y le dice, ¿y qué tiene mi carro? Y usted que no sabe nada, y usted lo mira ahí el motor, acaba usted estudiado para carro, usted no sabe nada. ¿Cómo va todos aquí esa guía, Javi? Solo porque se soltó una guía que va por ahí y no trabaja el carro. Usted no sabe. Pero viene un mecánico que tiene conocimiento, conoce y solo va, te lo mira. Y si es un mecánico honrado, te dice, esto fue que esa fue no es nada. Pero si es uno que es un poquito como algunos que son un poquito medio raros,
te explota, te saca, me debe tanto, dice, y no hizo nada, hermano. ¿Por qué no hizo eso? Porque usted no sabía, si usted lo hace. Es más, hemos ido a veces en algunos asuntos, hemos ido a veces a un cierto mecánico, a veces le digo, fíjate que traje mi carro que está un poquito dañado, y a veces le digo, ¿y qué tiene? Tiene esto. Y tal vez usted le dice, pero no me vas a cobrar mucho porque es poco lo que tiene. Entonces, ¿por qué no lo arreglas tú? Es que mira, hermano, todo tiene un precio. Él estudió para eso. Él se preparó para eso. Hay gente que le van a pagar, hermano, para que haga su trabajo. Si va a meter un tornillo, mire, hermano, hay gente, hermano, mire, que no puede ni poner ni un tornillo en una pared, hermano. Aleluya. Alaba a Dios. Hermanos, hermanos a veces en las iglesias que no pueden hacer, pero ni una comida, hermano, ni un huevo puerco pueden hacer. Aleluya. Pero yo creo que no puedo cocinar, hermano. Uno tiene que aprender en la vida, porque cuando uno aprende en la vida, cuando uno sabe en la vida, uno no va a ser engañado. Porque nosotros vivimos, y mire, la sabiduría de Dios es tan grande que nosotros podemos tener el conocimiento de Dios en todas las cosas, hermano, en todas las cosas. Todas las cosas. Podemos tener el conocimiento de Dios. Estamos supuestos, nosotros, hermanos, nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios. Los cristianos tienen que ser los mejores abogados. Los cristianos tienen que ser los mejores médicos. Los cristianos tienen que, hermano, lo mejor. Porque tenemos la sabiduría de lo alto, hermano. Pero ¿qué pasa con nosotros? Porque como no tenemos la sabiduría de Dios, cualquiera nos engaña, hermano. Hasta la iglesia, cualquiera le engaña. Hay un video ahora en Facebook, un predicador, hermano, que pasa a la iglesia, a la iglesia, a darle el mentado cigarro ungido. El cigarro ungido. Y es que hay un montón de gente arrojando ahí, hermano. Están arrojando la nicotina del cigarro. Eso es sencillo. Otros la manguera ungida, hermano. Riegan agua a la gente. Y mire, falta de conocimiento de Dios. Pero fíjate que la gente vea cómo lo siguen, hermano. Donde se predica la verdad, la gente no quiere ir, ¿sí? Y no los engañan. Por eso que Jesucristo, verdaderamente cuando les explicaba el reino de Dios, les tenía las palabras, muchos, miren, comenzaban a irse, comenzaban a dejar, porque no entendían la palabra, no entendían el reino de Dios. Gloria a Dios que nosotros somos discípulos, que tenemos sabiduría de Dios para entender estos asuntos. Así es, aleluya. Y estoy hablando yo, eso que estoy hablando yo, supuestamente no religión. Estoy hablando supuestamente de iglesias pentecostales, supuestamente de las denominaciones pentecostales, o sea, de la línea que aparentemente somos nosotros. No estoy hablando usted aquí de religión, digo de Jehová, Jesús solo, o otra religión, el mormón, no, le estoy hablando de supuestamente la iglesia del Señor. Hoy en estos últimos días hay algunas denominaciones, hermano, que han salido y algunos en la iglesia han salido unas cosas raras en el evangelio hoy en día en la iglesia. Unos nuevos modelos que hay, un montón de cosas, doctrinas falsas, tantas cosas en la iglesia. ¿Ha averiguado usted, por ejemplo, usted el día de hoy, ha averiguado usted que es el G12, por ejemplo, modelo G12, de dónde viene? ¿Sabe usted esto? Si sabe usted no está averiguado nada. Usted está enfocado en que tiene que comer, trabajar para comer el siguiente día. Miremos arriba, miremos cómo está el mundo. Miremos cómo está la iglesia. Miremos cómo está ahorita, porque todas estas cosas Dios nos manda a nosotros por la palabra, que tengamos la sabiduría de lo alto. La Biblia dice, miren, escudriñen las escrituras, que en ellas os parece que está la vida eterna, en la Biblia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Jesús en esta hora, que está recibiendo la palabra del Señor. Dice la Biblia en segunda de Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el diablo se encarga de cegar a la gente a través de la ignorancia.
gente hoy en día allá afuera para seguir a Cristo? ¿Qué es lo más común? Yo no voy a la iglesia porque esos cristianos no cambian, o es lo mismo. Pero la pregunta es, ¿conocen a Dios ellos? ¿Han tenido relación con Dios ellos? No, yo no voy a iglesia por esto, por lo otro. No han escudriñado el evangelio. No han tenido un encuentro con Jesucristo. El diablo ha cegado el entendimiento de los elegidos para que no crean. Entonces, hermano, esta es una esclavitud en el espíritu humano de la gente. Aleluya. Cuando fuimos con la pastora una vez allá de vacaciones, bueno, mañana para el carro, fuimos adelante, hermano. Porque esto que no cree los olivos no nos manda de vacaciones a nosotros, hermano. Pero uno un día por ahí, hombre, ustedes ahí mismos y solos ahí, ¿por qué no mandamos a los pastores a un crucero? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Andábamos allá en Charleston, al sur Carolina. Vimos una isla así. Le pregunté al hermano, andaba en otra iglesia, isla, que ayer era donde se reunían cuando hacían las negociaciones con los presos, con los esclavos, que había esclavitud, y ahí ellos los dejaban ya libres. Entonces, no hay peor esclavitud más grande que la ignorancia. Usted ve por qué la gente, usted ve por qué, por ejemplo, la gente que está en los gobiernos, en la política, y la gente que está en arriba. Usted sabe que solo el que está abajo y está preparado para saber lo que ellos hacen, poder descubrir qué es lo que ellos hacen. De ahí el pueblo no está dispuesto a que les caigan encima, hermano, y a que los ayuden. Porque la ignorancia es una de las cosas que a uno, si yo volviera a nacer como ser humano y me preguntaran a mí nuevamente qué hubiera querido yo de nuevo, podría decir tres cosas. Número uno, no haber conocido a mi Señor Jesucristo desde una temprana edad, porque sí me dio duro el diablo, hermano. Sí me dio duro. Número dos, no haber estudiado lo suficientemente preparado en esta tierra del conocimiento de las cosas de aquí para conocer fuera más fácil ahora. Y número tres, pues no haber conocido a mi esposa, hermano, una mujer de Dios que me ha estado conmigo apoyándome. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo que diga, mira, la pastora, que el día además de estar cumpliendo 14 años de casado, hermano. Me imagino que esos regalitos ya están ahí listos, preparados. Gloria al Señor por esos 14 años que hemos estado, hermano. La verdad que ha sido de tremenda bendición. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Denle la palabra a Dios en esta hora. Dice la Biblia que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Verdad? Esa palabra militar significa un ejército, una milicia, guerra, pelear. Y la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales las armas de nuestra milicia, hermano. Sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. O sea que hay que derribarlo, hermano, llevándolo cautivo. Todo esto a la obediencia a Cristo. Así es, amén. Dice, hermano, que donde el diablo le gana la batalla a la gente, en la mente, hermano. Imagina uno con una mente cauterizada, con una mente que no piensa. Si todo sale de la mente, hermano, imagínense. Por eso el diablo lo primero que hace que traiga a la gente a su mente, hermano. O sea, lo cautiva. Tienen una mente cautiva. Y un cautivo no puede hacer nada. Un cautivo es preso. A nosotros Cristo nos hizo libres, hermano. Y la Biblia dice que Dios no sabe qué, la mente de quién, de Cristo. O sea, usted y yo tenemos la mente de Cristo. Gracias por ese gozo que le estoy dando, que tiene la mente de Cristo y esa alegría que les agarra por tener la mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo tiene ustedes. Imaginen la mente de Cristo. De la Biblia que tenemos la mente de Cristo. O sea
sea que supuestamente, según la Biblia, nosotros tenemos que pensar como pensaba Cristo. Así es, aleluya. ¿Y a dónde pensaba Cristo? Arriba. En la cosa de arriba. Hermano, hay que tener sabiduría de Dios. Todo lo que es de la tierra es caído. Traemos esa naturaleza de caída de Adán. Se cayó Adán, se cayó y se quedó abajo. Cristo venció al diablo, la muerte, todo esto, y Cristo está arriba. Todo lo que hay abajo es consecuencia de lo caído. Nosotros tenemos, dice la Biblia, que nosotros también ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. O sea que la posición de nosotros es ya sentados en lugares celestiales en Cristo. Así es, aleluya. Pero algunos nos vemos aquí abajo. No, hay que verse sentados ya en lugares celestiales en Cristo. Cuando uno habla con Dios, hay que hablar, hermano, con Dios, hay que hablar con Dios en el Espíritu. La vez pasada escuchaba el predicador y tenían una discusión ahí, una guerra con otro predicador que se había cambiado de doctrina. Estaba dando duro ahí. Y ese predicador volteaba a ver al cielo así, le decía, Señor, mire que cuando un predicador tiene fe y habla con Dios, hermano, mire, es que el hombre de Dios habla del Espíritu, hermano. Señor, le decía, si yo, Señor, mire como, Señor, si yo, Señor, tú me conoces, Señor, lo que hablas. Yo miraba como estaba con él, Señor, si yo estoy mintiendo, Señor, si yo estoy mintiendo, Señor, mátame a mí, Señor, y mata, Señor, a toda mi familia, Señor, mátame, Jehová. Señor, pero si él está mintiendo, Señor, mátalo a él, entonces, Señor. ¡Santo! Gloria a Dios, aleluya. Hermano, mire, cuando el hombre que habla con Dios, qué bonito, hermano. Es el lenguaje del Espíritu. Ya para terminar aquí, denle un aplauso a Dios de ahora, ya voy terminando, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y de esta manera los olivos, Dios quiere que nosotros hagamos estas cosas para que el enemigo no tome ventaja sobre nosotros. Número 1, tengamos fe, creámosle a Dios. Tenga fe, créale a Dios. No seamos incrédulos, hermano. El hombre de Dios y la mujer de Dios que tiene fe, hermano, habla bien, tiene un vocabulario de fe. El lenguaje de Dios es fe, hermano. Tratar las cosas que no son como que son, eso es fe. ¿Sabe qué es fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Tú lo estás esperando, hermano, y tienes esa convicción de que va a llegar. No lo ves, pero tienes la certeza que está vivo, va a llegar. Uno tiene que ver las cosas verdaderamente en el Espíritu, que no son como que son, que eso es fe. Porque hay gente que dice que tiene fe, pero no es que tienen fe, hermano, es que ellos siempre están apoyados en alguna cosa. Tener fe, hermano, es verdaderamente echarle mano a esto, hermano, de nada, y solo confiando en Dios. Así es, aleluya. Eso es tener fe. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos en fe. Si saben qué dice la Biblia, hay veces que nosotros decimos, bueno, y desde que me convertí a Cristo, ¿yo qué tengo? Nosotros tenemos lo mejor. La Biblia dice que nosotros somos ricos en fe. Así es, aleluya. Usted puede decir, pastor, pero mire que me sirve. Si tú eres rico en fe, tú tienes todo, hombre. Si hacemos la montaña, hacemos todo. Y tú eres rico en fe. Desde que yo soy cristiano y no tengo nada. No, que tú eres rico en fe. Rico en fe. Lo tienes todo, hermano. Todo lo que pida bien. En fe. En fe. En fe. Aleluya. Y luego el diablo lo que quiere es matar a la gente cuando la gente no cree, cuando la gente no conoce a Dios, que es la ignorancia. Entonces el diablo, entonces la siguiente consecuencia de estos dos asuntos, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es lo de esto? La desobediencia. De aquí viene la desobediencia. Si en el huerto del Edén había tenido fe Adán y Eva de que Dios les había dado una palabra y le hubieran obedecido a Dios, hermano, hubiera sido distinta la cosa. Dios le dijo a ellos, pero ¿sabe qué? Ellos al desobedecer no creyeron a Dios y fueron sacados del huerto por no creer. La sacada del huerto del Edén de Adán y Eva fue, hermano, falta de fe, hermano. Vino el diablo, les habló, al diablo sí lo oyeron, hermano. ¿Por qué? Nosotros no oímos la voz de Dios, pero sí oímos la voz del enemigo.
y la voz del temor. Nos hablan que estamos enfermos, lo primero que creemos, vamos a morir. No tenemos fe que Dios nos puede hacer nada. Espíritu Santo, ¿están aquí? Lo primero, no, o sea, nosotros hermanos no, verdaderamente no tenemos esa fe que Dios está demandando. Nos hablan de, mire, no tiene dinero, lo primero, atribulado. Allá a buscar prestado por allá. No tiene trabajo, ay, ahora cómo voy a hacer para pagar la renta y para comer. En la voluntad de Dios, Dios provee estas cosas, hermanos. Mire, el día estaba allá metido, mire, allá llegaba un cuervo, mire, todos los días, mire, le llevaba con pan y carne a la profeta. Y en Israel no había nada de comida, nada. Y ahí le dijo a una viuda que lo sostuviera. Eso es feo, hermano. Tú te imaginas si la viuda, tú te imaginas, mire, yo te hago del hermano un poco rara. Hay que entender a Dios. Solo hay que creerle, pero Dios a veces hace cosas raras, hermano. Que en la carne no lo vamos a entender, hermano. ¿Tú te imaginas que va el profeta y ya dice la Biblia que Dios le había dicho a una mujer, a esa mujer, va a venir el profeta del día aquí, tú le vas a dar de comer al hombre de Dios? ¿Tú te imaginas, hermano, que esa mujer, y mire, ¿y qué dice la Biblia? Supuestamente para la gente humana, en la sabiduría humana, en las cosas de esta vida, Dios tenía que haberlo mandado de una viuda, hombre, tenía que haberlo mandado de una mujer de dinero, de billete. Porque se imagina que Elías va a ir. Pero no, hermano, no fue así. Dios lo manda de una mujer que va a cortar leña, va a ser la última autoridad con su hijo, para acostarse a dormir y morirse, hermano. Ahí lo manda. ¿Tú te imaginas? Y luego va y le dice, va a cocinar allá. ¿Y qué vas a hacer? No, voy a cocinar leña porque y le dijo, prepárame una torta a mí. Tú sabes, en la iglesia cuando se le pide a la gente en fe y la gente comienza a renegar por un par de pesos. A veces Dios hace cosas así, solamente para probar. Aunque usted no lo crea, Dios prueba a la gente con sus finanzas. Así es, amén. Y le voy a decir por qué Dios nos prueba. Porque de esta manera nuestro corazón está impulsado siempre en finanzas o en dinero. Y por eso Dios a nosotros nos prueba en ese punto. Para ver si nosotros verdaderamente somos capaces de responder. Mire, hermano, si estas cosas que no las entiende la gente de la Biblia, que no las entiende, cualquiera puede criticar, cualquiera puede decir, wow, pero Dios, pero ¿será un Dios de justicia ese? Cualquiera puede blasfemar contra Dios. Pero es que Dios así obra y Él es Dios. ¿Y quién le va a decir a Dios lo que Él hace? Si Dios no quería quitarle a esas mujeres esas tortitas que le iba a dar a Elías, Dios lo que quería era que en la casa de ella todo el tiempo hubiera comida cuando había escasez en Israel. Porque la mujer tiene que depender de quién, de Dios, no de la situación. Es igual ahora mismo. Usted ahora depende de Dios. Aún ese jefecito que tiene usted no se controla por él mismo, lo controla. Si Dios quiere lo controla y lo pone quieto. Dios controla todo, hermano. Hay algunos que no lo creen, me saben así. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Creámoslo, hermano. Incredulidad, falta de fe, eso. Ignorancia. No conocemos verdaderamente a Dios. No conocemos a Dios. Y por último, entonces viene la desobediencia. Eso es lo que la Biblia habla, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los de afuera. Ahora en Cristo nosotros, hermanos, ya no tenemos que ser hijos de desobediencia porque ahora estamos en Cristo. Pero más sin embargo, estamos en la iglesia y todavía, hermanos, seguimos haciendo las cosas aquellas por incredulidad, porque falta de fe o por ignorancia, porque no conocemos. Y ahora entramos en desobediencia. Hermano, no puede ser así. Denle un aplauso al Señor, aquí termino. Desobediencia. Yo estuve leyendo el Salmo 78.
78. El Salmo 78 habla todo el Salmo, un Salmo largo, tiene muchos capítulos, grandísimo, largo. El Salmo 78 habla de los hijos de Israel en la desobediencia, hermano. Mira Dios cuánto les proveía. Dice la Biblia que cuando estaban atribulados y le caían los enemigos, se acordaban de Dios, hermano, y volvían. Y Dios los perdonaba, sí, los volvía a restaurar. Es que Dios es bueno, hermano. ¿Cuánto le dan una plata a Dios porque Dios tiene demasiado bueno? Imagínate tú que el pueblo de Israel sale, hermano, no tienen agua. Es que miren, por eso le digo a usted, el Dios que tenemos nosotros es capaz para suplir y sacar las cosas donde no hay. Así es. Mire, el pueblo de Israel tiene sed, hermano, y Dios saca agua de la roca de la peña. ¿Cómo va a echar agua a una peña, una roca, y le saca agua a Dios? Hermano, Dios es poderoso, hermano. El pueblo de Israel tenía hambre y Dios les mandaba comida del cielo todas las mañanas. Así es, aleluya. Imagínese usted que supuestamente el pueblo de Israel, mire esa generación, hermano, mire, imagine que sus vestiduras, hermano, su calzado, no se envejecieron, sino nosotros estamos yendo cada rato, hermano, ahí a la tienda porque la ropa se deshace. Y aparte también la gente se aburre de verlo con la misma. Aleluya. Y lo bueno consejo es después de cambiar, usted cambie. Cuando se vaya usted a esta tierra, no se va a llevar nada, hermano. Hay gente que mientras usted pueda hacer algo en su vida, hágalo. Porque hay gente que no hace cosas por no se come un guineo, por no botar la cáscara. Y resulta que cuando se van, hermano, de esta vida, no se llevan nada. Y después viene otro, ya, hermano, a disfrutar lo que dejó, hermano. Eso no es posible. Amén. Sí, uno sabe lo que le puede pasar en esta vida. Lo mejor en esta vida es que mientras uno vive en esta vida, uno puede echar mano de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así, hermano. Sin estar afanado. Amén. Amén. Póngase de pie en esta hora que terminamos esta palabra de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a conquistar. Hasta aquí, un mensaje de la palabra de Dios, en la voz de los pastores David y Lilian Celaya. Si deseas seguir viendo nuestros mensajes, visita nuestro portal en el internet www.iglesiamontedelosolivos.com, donde podrás encontrar recursos para edificación del pueblo de Dios. Y si no tienes dónde congregarte, estamos ubicados en el 275 West Hoffman Avenue, Lyndhurst, New York, 11757. Teléfono 631-991-7171. Nuestros horarios de servicio: lunes 7 de la noche, servicio de oración; martes 7:30 de la noche, servicio de discipulado; jueves y sábado 7:30 de la noche, servicio de alabanza y adoración; y domingo a las 11 de la mañana, servicio evangelístico. Contáctate con nosotros para transportación. Dios te bendiga.